Sean bienvenidos a otra clase de laboratorio de probabilidad y estadística. En este video vamos a estar viendo la distribución normal. Estas serían las funciones que vamos a estar utilizando. La fórmula general que nos va a devolver la probabilidad. La normal estándar. Esta primera función nos devuelve lo mismo que esta función general, pero necesitamos como dato la variable estandarizada z. La función normalización nos devuelve la variable z. La función es inversa, como podemos notar, necesitamos como dato la probabilidad. En este primer caso nos va a devolver la variable x y en este segundo caso nos va a devolver la variable z. El primer ejercicio dice así. Una compañía que fabrica y embotella jugo de manzana usa una máquina que llena automáticamente botellas de medio litro. Sin embargo, hay una variación en las cantidades de líquido dispensado en las botellas que se llenan. Se ha observado que la cantidad dispensada se distribuye aproximadamente normal con una media de 0,5 litros y una desviación estándar de 0,03 litros. Si se elige una botella al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa botella contenga menos de 0,44 litros? ¿Cuál es la probabilidad de que esa botella contenga más de 0,53 litros? ¿Cuál es la probabilidad de que esa botella contenga entre 0,47 y 0,53 litros? Entonces tenemos acá la primera parte del ejercicio. Nos vamos a Excel. Ya armé mi planilla. Tenemos la media de 0,5 y la desviación de 0,03. Entonces las botellas deben contener medio litro. La media es de 0,5 litros, pero hay una desviación. Entonces el primer ítem nos pregunta cuál es la probabilidad de que yo tomando una botella al azar, esa botella contenga menos de 0,44 litros. Para recordar, la distribución normal es una distribución continua. Si yo quiero hallar la probabilidad con mi función normal de Excel para x igual a 0,44, voy a ubicarme en mi gráfica. Sí, para distribución normal utilizamos esta gráfica al que le llamamos la campana de Gauss. Nuestra media es de 0,5. Si yo quiero buscar para x igual a 0,44, lo que voy a estar hallando sería esta área bajo la curva, que nos dice que la probabilidad que vamos a estar utilizando es una probabilidad acumulada. Bueno, entonces nuestra tabla vamos a ir ubicando nuestros valores de x desde 0,44 hasta 0,53. Ahí está. Bueno, vamos a hallar las probabilidades. La función que vamos a estar utilizando es dist.norm.n. Sí, podemos ver acá que tenemos dist.norm, que es para versiones de Excel 2007 y anteriores. En este caso vamos a utilizar el punto n. Bueno, necesitamos x, la media, punto y coma, la desviación estándar y nos pregunta si es acumulado. Dijimos que sí, entonces verdadero. Cuando yo hallaba la probabilidad acumulada, estoy hallando la probabilidad de que contenga menos de 0,44 litros. ¿Sí? Enter. ¿Qué pasa si yo arrastro esto? Me va a salir un error. Me sale un error porque yo no fijé mis valores de media y desviación estándar, entonces a medida que yo voy arrastrando también se van arrastrando estas celdas. Entonces la media y la desviación estándar para cada valor de x es lo mismo, se mantiene constante, entonces yo tengo que fijar esto con F4.
luego me voy a la desviación estándar, F4, ¿sí? O directamente puedo poner este símbolo antes de cada letra y número. Y ya está fijado o anclado. Lo único que yo quiero que varíe es el valor de X. Entonces a este no le hago nada. Ahí arrastro. Y tengo los valores de probabilidad. Ahora vamos a hallar los valores de Z para mostrarles la función normal estándar. Entonces los valores de Z yo voy a ir hallando con la función normalización. Necesito la X, otra vez la media, voy a ir fijando con F4 y la desviación estándar, F4. Arrastro y tengo los valores estandarizados Z. Estoy normalizando entonces mis valores de X. Ahora voy a hallar la probabilidad usando como dato la variable Z. Entonces voy a hallar dist.norm.stand.n. Para versiones anteriores podemos ver que tenemos este punto stand. Bueno, Z y nos pregunta si acumulado verdadero. Enter. Y nos da el mismo valor que tenemos en esta columna, en la columna E. ¿Sí? Son dos maneras de hallar la probabilidad en distribución normal. Bueno, la primera pregunta nos pedía cuál es la probabilidad de que esa botella contenga menos de 0,44 litros. Entonces directamente dijimos que era esta área para X igual a 0,44. Entonces nuestra respuesta sería esta que tenemos acá. Esta probabilidad para X igual a 0,44. Se voy a escribir acá entre mis respuestas. Es igual, voy a trasladar esto. Si quiero hallar en porcentaje, lo único que debo hacer es multiplicar por 100. Y tengo una probabilidad de 2,27% aproximadamente de que contenga menos de 0,44 litros. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que contenga más de 0,53 litros? Si yo selecciono esta probabilidad para X igual a 0,53 litros, lo que voy a estar hallando en realidad es, si yo ubico 0,53 por acá, voy a estar hallando en realidad toda esta área bajo la curva hasta 0,53, pero yo quiero esta área que está en gris. Entonces el área total es igual a 1. Si la suma de todas las probabilidades debe dar 1. Entonces mi respuesta debe ser 1 menos el área que está en rojo. Es igual 1 menos la probabilidad para X igual a 0,53, que es una probabilidad acumulada. Para tener un porcentaje yo puedo arrastrar esto y me da una probabilidad del 15,87% aproximadamente de que esa botella contenga más de 0,53 litros. Bueno, ahora me pide la probabilidad de que esa botella contenga entre 0,47 y 0,53 litros en un intervalo. Entonces si yo me fijo otra vez en esta gráfica, este sería 0,47 y 0,53.
Para x igual a 0,47 me va a hallar esta área. Y para x igual a 0,53 me va a hallar toda esta área. Yo solamente quiero esta área. Entonces debo restar la probabilidad para x igual a 0,53 menos la probabilidad para x igual a 0,47. Entonces voy a hacer esto acá, entre mis respuestas para el ítem C. Es igual. Siempre para realizar una operación matemática recuerden que debemos escribir es igual o también se puede escribir más. Bueno, es igual la probabilidad para x igual a 0,53 que tenemos acá menos la probabilidad para x igual a 0,47 que tenemos acá. Es 6. Enter. Quedemos en porcentaje, arrastramos esto y ya tenemos. Tenemos una probabilidad del 68,27% de que esa botella contenga entre 0,47 y 0,53 litros. Nos dice, el criterio para que la botella se tape y se comercialice es que alcance el volumen mínimo equivalente a Z igual a menos 1,50. ¿Cuál es el volumen mínimo que debe cargarse en la botella para que ésta pueda comercializarse? Entonces el volumen sería la variable X. ¿Sí? Dice que ese volumen mínimo que debe contener una botella para que se pueda vender, para que se pueda comercializar, es equivalente a Z igual a menos 1,50. Teniendo este valor Z, yo debo hallar su valor equivalente de X. Entonces tenemos como dato Z igual a menos 1,50. ¿Sí? Voy a utilizar esta tabla de nuevo. Voy a hacer acá. Para Z, en la columna de Z, menos 1,50. Creo que era, sí, menos 1,50. ¿Qué es lo que yo puedo hallar con este valor de Z? Puedo hallar la probabilidad teniendo el valor de Z, ¿verdad? Yo puedo escribir acá la función dist.norm.stand.n o directamente puedo arrastrar esto que está acá. ¿Sí? Y me halla el valor. Esto voy a borrar más. Entonces este es el valor de la probabilidad para este valor de Z. Ahora, ¿cómo hallo la X? Yo quiero en realidad la X, ¿verdad? El volumen mínimo. El valor de X equivalente para esta Z. Entonces, yo ahora voy a utilizar una nueva función que es la función inversa. in.norm. ¿Sí? Esta función nos devuelve el valor de X. ¿Y qué necesito como dato? La probabilidad, la media y la desviación estándar. La probabilidad ya tenemos porque hallamos acá. Recuerden que es la misma probabilidad de esta columna. También quiero mostrarles que hay otra función para versiones anteriores, que es esta que tenemos acá. ¿Sí? Por si tienen Excel 2007 o versiones anteriores. También pueden usar esta función. Ahora yo voy a usar in.norm. Entonces, la probabilidad es esta, G15, la media y la desviación estándar. No hace falta anclar porque no vamos a arrastrar nada. Entonces, ahí ya tenemos. Y el valor de X es de 0,455. O sea que el volumen mínimo es igual a 0,455 litros para que esa botella se comercialice. Entonces traemos acá la respuesta. Esto es litros. Bueno, si tiene menos de 0,455 litros no se puede vender. Ok, ahora veamos. Dice si la producción diaria es de 1500 botellas,
¿Cuántas botellas se esperan diariamente que sean rechazadas? Bueno, nos dice si la producción diaria es de 1500 botellas. Entonces, tenemos un dato. Producción diaria de 1500 botellas. ¿Cuál es la probabilidad entonces? ¿Cuántas botellas entonces se esperan que sean rechazadas diariamente? O sea, que no cumplan con este requisito del volumen mínimo de 0,455 litros, ¿verdad? Las botellas rechazadas son las que contienen menos de esta cantidad. Entonces, ¿cómo hallamos ese valor esperado? Nosotros hallamos multiplicando la cantidad total de botellas que se producen diariamente por la probabilidad que tenemos de que esas botellas sean rechazadas. ¿Y cuál es esa probabilidad? Es esta probabilidad, porque recordemos que esta es una probabilidad de que contenga menos de este volumen, ¿sí? Y si contiene menos de este volumen, la botella es rechazada. Entonces, acá tenemos 100,21 botellas, o sea, aproximadamente 100 botellas o 101 botellas. Ahora, la G nos pregunta cuál es el volumen correspondiente al percentil 85. El percentil 85. Bueno, ¿cuál era ese percentil 85? Vamos a nuestra gráfica. El percentil 85 es la probabilidad. Todo esto es el 85% del área total. Entonces, 0,85 es un dato de la probabilidad acumulada. Si yo tengo como dato entonces una probabilidad percentil 85 le puedo llamar, ¿verdad? Entonces 0,85 voy a usar, que es el 85% del área total. Ahora la pregunta era ¿cuál es el volumen correspondiente al percentil 85? O sea, el volumen era la variable x, ¿verdad? Como yo hallo la variable x teniendo como dato una probabilidad usando una función inversa, que es la que usamos ya para este caso. Entonces, im.norm probabilidad 0,85, media 0,5 y desviación estándar 0,03. Ok, tenemos una probabilidad, perdón, este no es probabilidad, este es volumen, sí. Entonces está en litros. Es 0,53 litros aproximadamente, un poco mayor de 0,53 litros es el percentil 85. Ahora me dice, la producción se almacena en cajas conteniendo 10 botellas cada caja. Si tomamos una caja al azar, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 4 botellas tengan más de 0,53 litros? Entonces, botellas por caja es igual a 10. Tenemos como dato. Y me pide, si tomamos una caja al azar, cuál es la probabilidad de que exactamente en esa caja hayan 4 botellas que tengan más de 0,53 litros. Entonces tenemos dos opciones. De que hayan 4 botellas, ¿verdad? Que contengan más de 0,53 litros o que no. O sea, vamos a utilizar acá la distribución binomial. Voy a hacer acá directamente. Es igual distribución binom.n. Número de éxito. ¿Cuántas botellas yo quiero que tengan más de 0,53 litros? Es 4. Ensayos. ¿Cuántas botellas hay en cada caja? Hay 10.
y la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de que una botella que yo tome al azar tenga más de 0,53 litros? Es esta que hallamos en el ítem B. Y como estamos utilizando la distribución binomial y quiero una probabilidad bruta, entonces es falso. Enter. Y la probabilidad es del 4,72% aproximadamente de que en una caja que yo tome al azar, 4 de esas botellas tengan más de 0,53 litros. Y por último, me dice, las botellas tienen una capacidad máxima de 0,575 litros y la embotelladora tiene una alarma que suena cuando el volumen cargado supera los 0,56 litros. Si se disparó la alarma porque el volumen cargado superó los 0,53 litros, ¿cuál es la probabilidad de que la botella haya rebosado? Entonces acá me dice, hay un límite. La botella tiene una capacidad máxima de 0,575, ¿sí? Pero la embotelladora ya me avisa cuando supera los 0,56 litros. Entonces, si se disparó una alarma, me da una condición. Si superó los 0,56 litros, ¿cuál es la probabilidad de que haya rebosado? ¿Sí? Porque puede sonar la alarma, pero no rebosar. Entonces, tenemos una probabilidad condicional. Yo necesito hallar la probabilidad de que haya superado los 0,575 litros para que rebose, dado que sonó la alarma, o sea que superó los 0,56 litros. Entonces voy a hallar cada una de estas probabilidades de forma independiente. La probabilidad para que sea mayor, para que contenga mayor de 0,56 litros y la probabilidad de que contenga más de 0,575 litros. Voy a usar esta tabla para hallar 0,56 y 0,575. ¿Sí? Directamente pues me halla ahí, ¿verdad? Entonces este sería para el ítem H. Voy a pintar de otro color. Y este era para otro ítem, para el ítem D. Ahí tenemos, para diferenciar. Bueno, la probabilidad acumulada para x igual a 0,56 es atiendan bien acá, esta es la probabilidad de que contenga menos de 0,56 y de que contenga menos de 575 litros. Y nosotros necesitamos de que contenga más de esos valores de x. Entonces necesitamos restar del 1. 1 menos la probabilidad acumulada para x igual a 0,56 y 1 menos la probabilidad acumulada para x igual a 0,575. Yo puedo arrastrar nomás ya directamente y ya tengo. Entonces ya tengo las probabilidades de forma independiente. ¿Cómo yo voy a hallar esta probabilidad condicional? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son mis casos favorables? O sea, ¿yo qué quiero hallar? Quiero hallar esto, ¿verdad? Que sea mayor, de que rebose, de que sea mayor a 0,575. Y los casos posibles, ¿verdad? De que sea mayor a 0,56. O sea, ya sonó la alarma, ¿verdad? O esto se puede interpretar utilizando la fórmula de probabilidad condicional que tenemos acá. ¿Sí? La probabilidad de B dado que ocurrió A es la probabilidad de la intersección entre A y B, que sería 0,575 es la intersección, sobre la probabilidad de A, que sería la probabilidad para x igual a 0,56. Entonces utilizando esto es lo que nosotros hallamos este valor. Y tenemos la respuesta, vamos a trasladar acá.
yo quiero un porcentaje, voy a arrastrar esto. Y la probabilidad de que haya rebosado después de sonar la alarma es de 27,3% aproximadamente. Y hasta acá tenemos el ejercicio número 1.